nombre es Julio Castañeda González, soy chileno, casado, tengo 4 hijos, tengo 4 nietos. En este momento resido en la ciudad de Punta Arenas y de paso por Santiago en actividades, digamos, personales. Después de un largo proceso de más de casi por cumplir 8 años, en este momento la investigación llevada a cabo por el ministro Mario Carroza en tribunal de primera instancia. Fui a una sentencia de 10 años, un día por coautor de homicidio calificado, y en segunda instancia por la Corte de Apelaciones el año 2019, 2021 quiero decir, el año 2021 se me subió la pena a 20 años de presidio como coautor de homicidio calificado. Bueno, el año 86 yo tenía el grado de teniente con 8 años de servicio en el ejército y me correspondía desempeñar funciones en el Regimiento Libertadores, la cual era el oficial de seguridad. Y el contexto nacional y particularmente la región metropolitana en esos años estaba dentro del estado de excepción constitucional de estado de emergencia, con algunas medidas restrictivas, digamos, a nivel, digamos, de la sociedad chilena. Y puntualmente el Regimiento Libertadores tenía a su cargo la responsabilidad de toda la zona occidental de la región metropolitana, es decir, dar protección y seguridad a las principales torres de alta tensión, fuentes de energía eléctrica, toda la red de metro, y toda esa circunstancia ha dado la gran cantidad de amenazas que la ultraizquierda, y en particular, digamos, a través de la Asamblea de la Civilidad, habían llamado a un paro general, digamos, y un llamado a hacer disturbios para que ojalá, digamos, pudiera caer el gobierno militar de la época. Lo principal y lo más grueso era la infraestructura crítica, como bien usted dice, pero por otra parte también la parte más sensible tal vez era mantener despejadas las principales vías de locomoción colectiva, por cuanto se suponía que esos días de paro se iban a ver suspendidas o de alguna manera quebrada la circulación, digamos, para todas las personas que se dirigieran a su trabajo, el funcionamiento de colegios, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte de ese contingente, que yo estimo que deben haber sido alrededor de 1000 hombres, en la zona jurisdiccional que le correspondía al Regimiento de Libertadores, estaban abocados allá a ese tipo de tareas que era bastante difícil y que por lo demás la gran mayoría del contingente no estaba suficientemente preparado, porque del 80% del personal militar que estaba en la calle, prácticamente, me atrevo a decir con toda seguridad, digamos, que más del 80%, insisto, eran soldados conscriptos de 18 años. No teníamos ningún otro tipo de instrumento, digamos, como para en un minuto determinado neutralizar o tratar de anticipar alguna situación que pudiera afectar a la población civil, por cuanto lo único que se disponía en la época era lo que cualquier Fuerza Armada dispone a nivel mundial, digamos, que eran sus vehículos, sus radios y su armamento automático. Bueno, el rol de oficial de seguridad prácticamente en forma muy precisa tiene un rol de asesoría al comandante de la unidad y asesoría, digamos, particularmente el día de las manifestaciones, en la cual había una tremenda incertidumbre porque no se sabía en forma expresa cuáles iban a ser los alcances y los resultados de estas manifestaciones. Entonces, el rol, digamos, que desempeñaba, digamos, Pedro Fernández era una labor bastante más coercitiva en la calle, vestido de uniforme, con la cara pintada, con armamento automático. O sea, ¿usted no iba de uniforme? No, yo en mi rol de asesor del comandante fui designado, digamos, para que pudiera... Habían 2 roles principales que yo tenía que realizar. Primero que nada, mantener informado al mando de la unidad respecto a todos los principales focos de atención de la fuerza militar, cómo se comportaba la protección del metro, cómo se comportaba la protección de las torres de alta tensión, de la parte eléctrica, agua, pero también como segundo rol, qué tipo de asesoría se podría prestar ante una eventual problema que pudiera tener alguna patrulla militar en el cumplimiento de sus actividades en la calle, digamos. Obviamente yo vestía de civil y yo tenía, esto lo insistió en varias oportunidades, yo tenía una camioneta, 2 cabos, una radio,
un bolso, una bolsita con monedas de a 100 para hacer llamadas telefónicas, para de alguna manera poder transmitir al mando de la unidad cuál era la situación que se estaba viviendo en las calles o asistir a alguna patrulla militar que pudiera tener algún grado de inconveniente. Sí, bueno, habiendo identificado los roles que tenían las patrullas militares que vestían de uniformes, con la cara pintada, con armamento, etcétera, tenía un rol muy específico. El rol mío era absolutamente pasivo y era más que nada de reunión de información, transmisión de información al comandante para tratar en lo posible de que esto se pueda hacer bien llevado por parte de quienes cumplían las órdenes en ese caso, que eran las patrullas militares. Ahora, en ese contexto, digamos, y derechamente a su pregunta, ese día, digamos, yo salgo del regimiento alrededor de las 7:30, un cuarto para las 8 de la mañana, y en circunstancias que yo transitaba junto a dos cabos en mi camioneta, vistiendo de civil, insisto, recibo un llamado del teniente Pedro Fernández Ditu, por radio, una comunicación radial en la cual necesita apoyo por cuanto tenía a 2 detenidos. Esa fue el llamado, digamos, y a partir de eso, obviamente uno no tenía todo el conocimiento de todos los lugares, todas las calles, todos los pasajes de las comunas, por cuanto la parte occidente, especialmente la comuna de Estación Central, era bastante particular en ese sentido. Pero bueno, mientras mis dos cabos, digamos, trataban de lo posible de buscar en esta guía telefónica de la época, porque no había celulares, no había Waze, no había nada de eso, bueno, logramos que nos demoramos alrededor de 20-25 minutos en concurrir al lugar donde él estaba, y ya con 8 de la mañana aproximadamente, ya con algún grado de dificultad en el traslado, por cuanto ya habían manifestaciones, ya habían cortes de vías importantes, como la media con General Velázquez, por ejemplo, ya habían focos de insurrección importantes, ya estaba cortado el tránsito, ya habían desplegado Miguelito, es decir, el entorno que era bastante dificultoso poder andar en vehículo. Y en gran medida se me facilitó el hecho que andaba en un vehículo, una C10 color blanca, los tres andábamos de civil y en cierta medida eso nos ayudó a poder llegar en forma más rápida y eficiente al lugar donde estaba el teniente Fernández. Bueno, 20 minutos, media hora, yo llego al lugar y un pasaje muy corto, de no más allá de 100, 110 metros, y yo veo la camioneta estacionada en la mitad de la calzada de Pedro Fernández, una camioneta color celeste. Veo que habían un par de hombres a la entrada de la Boca Calle por General Velázquez. Yo posteriormente ingreso en mi camioneta con mis dos cabos al lado, sobrepaso donde está, reconozco que ahí habían 2 detenidos, uno sobre la pared y otro tendido en el suelo. Había un neumático y también había un bidón con combustible, aproximadamente 4 o 5 litros de combustible cortado en la mitad. Habían 2 o 3 bombas de contacto, las denominadas Molotov, pero con una característica bastante especial, que no tenía una mecha exterior, la típica bomba Molotov que uno la enciende con un encendedor, sino que este era un envase de aproximadamente 250, 300 cc de combustible, que estaba con ácido en el interior, y por fuera tiene una cloratada de azúcar flor con ácido sulfúrico adosada y pegada a la pared de la botella. Con ello, en forma instantánea, sin tener una fuente de encendido externo, esa bomba estalla en forma inmediata, porque obviamente hace contacto esta cloratada con el ácido sulfúrico y el combustible que está en su interior, y obviamente produce la inflamación de inmediato. Esa bomba tiene una característica bastante especial. Más allá de que se encienda y se inflame, al tener ácido, ella está conformada y fabricada con el propósito de no solamente incendiar, sino que hacer daño a personas civiles, digamos, a quien vaya en un vehículo de locomoción colectiva, ya sea en la calle, porque se impregna en ácido y se quema por ácido. Esa bomba nosotros no la conocíamos. Con el tiempo aprendimos cuál era la nomenclatura de este tipo de bombas, que como les digo no tiene nada que ver con las bombas clásicas Molotov de los años 60. Digamos. Pues bien, pasado eso, yo estaciono mi camioneta aproximadamente a unos 20 metros de donde estaban los detenidos, en forma oblicua a la calle, y en ese momento Pedro Fernández se me acerca y me pregunta, nos saludamos, yo le digo, mi teniente, ¿quién necesita? ¿Tiene detenido? Sí, me dijo, tengo 2 detenidos, ¿qué podemos hacer?
Yo le dije, bueno, algo súper sencillo, esta gente, digamos, hay que entregarla a Carabineros en las condiciones que están. Yo llevo los artefactos porque obviamente estos artefactos explosivos de alto poder, digamos, de inflamación, si los va a llevar en el camión, en su camioneta, que van a tener riesgo no solamente para ellos, sino también al personal militar que va con ellos. Entonces, ¿qué le parece que usted lleva a los detenidos? Yo incauto todo este material y se le entrega a Carabineros y con eso usted tiene todo lo que necesita Carabineros para poder recibir sus detenidos. Entonces me dice, es que lo que ocurre es que hay un problema. ¿Qué problema tiene? Es que durante la detención, hubo una reducción física donde se aplicó violencia a Rodrigo Rojas, que en paz descanse, obviamente, que era la persona que acompañaba a Carmen Gloria Quintana en esta actividad, y se le debió reducir, se aplicó violencia y obviamente tiene una lesión en uno de los labios menor, pero así Carabineros lo más probable es que no lo vaya a recibir si va a tener lesión. Entendí la idea, entendí lo que me trataba de expresar. Pues bien, en ese caso yo le dije, mire, son las 8:15 de la mañana, creo que le dije algo, 8:15 de la mañana, 8:30 de la mañana. Le dije, nos quedan 2 días por delante, creo que el sentido común me indica sugerirle, proponerle, digamos, que a los detenidos se les dé en libertad, digamos, usted anótele sus datos personales, qué sé yo incauto, me llevo, saco de acá todo este elemento inflamable y definitivamente usted sigue cumpliendo sus tareas, digamos, pero no se va a detener un procedimiento que va a tener que ir donde Carabineros, después va a tener que ir al hospital a contratar lesiones, es decir, usted va a perder toda la mañana y va a perder a la patrulla que está en este momento empleada en el lugar. Me dice, tienes razón, me dijo, y le voy a dar la libertad. Perfecto, ningún problema. Yo en ese momento nos despedimos de mano, me doy vuelta, me doy a la camioneta a buscar algún elemento con tal de poder de alguna manera atrincar lo que teníamos. Eran 2 o 3 bombas, no me recuerdo la cantidad, pero sí eran al menos 2 bombas, el bidón con combustible que estaba abierto, los neumáticos. Y en ese momento, cuando yo voy hacia mi camioneta junto al cabo Zúñiga, que estaba siempre al lado mío, vistiendo de civil, insisto, siento una inflamación a la espalda mía, una inflamación, digamos, que obviamente me llamó la atención y me di vuelta de inmediato. Y en ese momento veo una inflamación de las 2 personas que estamos hablando, los 2 detenidos. En realidad fue bastante sorpresivo lo que estaba pasando porque nadie entendía, partiendo por mí, qué es lo que había ocurrido. Pero en ese momento la atención de todo el mundo, especialmente los soldados conscriptos, los oficiales, los mismos oficiales que estaban ahí, incluido el teniente Fernández con el teniente Figueroa, la atención fue apagar a los detenidos que estaban en este momento inflamados. Usted está nombrando al teniente Figueroa. ¿Dónde aparece el teniente? Buena pregunta. En el momento que yo llego al lugar, a la calle Hernán Yungue, yo le indiqué, digamos, que había estacionado en forma oblicua, cercano a un poste existente en ese lugar. Yo en ese momento veo que viene llegando el camión azul a cargo del teniente Figueroa, que era un camión hino color azul con aproximadamente 15 personas, 15 soldados, digamos, los cuales se bajan y se despliegan a lo largo y ancho de la cuadra. Es decir, cuando estamos hablando Pedro Fernández y yo, ¿qué hacer con los detenidos? Ya esa patrulla estaba en el lugar, apoyando, digamos, lo que estaba pasando, digamos. Ahora, ¿quién lo llamó? No lo llamó nadie, Esa patrulla llegó porque el teniente Figueroa era subordinado a la patrulla del teniente Fernández y debió escuchar por radio que tenía un problema, que tenía detenido, y en forma solidaria llegó al lugar para ver lo que estaba pasando. Pues bien, retomando lo que le estaba indicando, una vez que yo me despido de él, insisto, siento la inflamación, me doy vuelta, se genera todo este episodio de caos, porque fue un verdadero, porque todo el mundo corría, todo el mundo gritaba, qué sé yo, y la tensión eran los 2 detenidos. Yo creo que en la cabeza de todo el mundo en ese momento era, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Porque yo no vi a nadie intencionalmente que le pegara una patada a la bomba, no vi en ningún momento una reacción por parte de la detenida, ni el detenido, sino que yo lo último que vi fue al hombre que estaba parado en la muralla, la mujer que estaba en la muralla, Rodrigo Rojas que estaba en la vereda, y con esa foto me quedé.
Pero al darme vuelta y veo esto, ya la cosa realmente se fue de las manos, ¿entiendes? Absolutamente de las manos. Finalmente deben haber pasado 20 segundos, 30 segundos aproximadamente, y logran, tanto los oficiales, los soldados conscriptos, los oficiales, apagar a los dos jóvenes, y de inmediato Pedro Fernández ordena subirlos al camión del teniente Figueroa. Los envuelven con frazadas, qué sé yo, y los hace subir al camión. Y en ese momento yo me acerco y yo le digo a Pedro Fernández, le digo, mi teniente, esto tiene que ser evacuación de inmediato a la posta. Sí, me dijo, pero ¿cómo lo hacemos? Había gente que se había reunido en la esquina, había todo, ya había una manifestación que estaba increciendo, digamos. Entonces yo le digo, bueno, tenemos que irnos de aquí de inmediato porque la primera cosa que hay que hacer acá es prestarle atención porque esto es grave. Pese a que yo no le vi ni lesiones, ni las caras, porque lo envolvieron de inmediato en frazadas, y en esa condición son subidos por orden de Fernández al camión azul del teniente Figueroa. Pero siempre quedó la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y esa pregunta hasta el día de hoy tiene varias respuestas, digamos, varias respuestas. Y después viene ya el relato, digamos, que hizo el propio ministro Caparrós en su época, sobre la base, digamos, de lo que tuvo en el expediente para poder resolverte. Pero quedamos con los dos detenidos en el camión. Sí, claro, exactamente. Y ya con la resolución tomada de llevarlos a la posta. Exactamente. Bueno, ahí habían dos condiciones. Desde el lugar que nos encontrábamos, prácticamente unas 8 cuadras desde por General Velázquez al sur, desde la Alameda, yo algo sabía, digamos, de lugares más característicos, y yo sabía que estaba la posta 3, si mal no recuerdo, en la calle Chacabuco, con Alameda, por ahí cerca de la estación central, pero yo hice un análisis de tiempo en ese momento y estimé que era mucho más eficiente ganar tiempo que por alta probabilidad de incertidumbre, porque no se sabía. Ya General Velázquez estaba cortado en varios puntos, ya la Alameda estaba cortada en varios puntos. Entonces la pregunta que yo me hacía es cuánto me iba a demorar desde el lugar que estaba hasta la posta 3, donde tenía incertidumbre en cuanto a tiempo de llegar a ese lugar. Lo que yo no me perdía es que los detenidos necesitaban atención sanitaria. Eso era un sine qua non. Pues bien, yo le propuse a Fernández, le dije, oye, está la posta Irene Frey, que es un lugar que está más lejos, pero tengo seguridad de que vamos a llegar en no más de 20 minutos. Listo, me dijo, no, ándate tú primero porque yo no conozco aquí la zona, no conozco la parte de la comuna Estación Central, y así lo hicimos. Y con muchas dificultades, partimos, digamos, yo me acuerdo, Calle Chica, 5 de Abril, con Miguelito, con mis dos cabos mirando la barricada, que esto, que lo otro, pero con muchas dificultades, igual, pero al menos manteniendo una velocidad mínima que pudimos salir rápido del sector y rápida del área, y yo me atrevería a decir que en 7 o 8 minutos ya estábamos en la Alameda con la reja rumbo hacia el poniente. Es decir, la parte compleja del traslado ya se había pasado y ahora había que imprimirle velocidad y apremio para que los detenidos llegaran a tener la atención sanitaria que se requería. Vamos en esa dirección, ya convencidos de todos a dónde íbamos, todos lo que íbamos, tanto el teniente Fernández, Figueroa como el que habla, y Fernández en Américo Vespucio con Mapocho ordena detener la columna para que él me dice que el teniente Figueroa iba a sobrepasar su zona jurisdiccional, pues bien, que los detenidos pasaran a la camioneta de él y continuar viaje hasta la posta Irene Frey. Y así se hizo. El teniente Figueroa baja a los detenidos con su gente, la gente de Pedro Fernández de su camioneta los recibe, los sube a la camioneta de él, se desprende Pedro Fernández del lugar, Iván Figueroa, se desprende de su camión, se va definitivamente, y continuamos con Pedro Fernández hacia la posta Irene Frey. Estando aproximadamente, yo estimo, a unos 3 minutos de la posta, si es que no menos, porque íbamos a buena velocidad, yo recibo una llamada en mi calidad de oficial de seguridad del regimiento
de un teniente que tenía grandes dificultades en la cuadra en la esquina de Huelén con Mapocho. En mi rol de oficial de seguridad, como ya expliqué anteriormente, la prioridad en ese minuto ya no era el teniente Fernández y su detenido, por cuanto teniente Fernández tenía clara su responsabilidad de ir hasta la posta, estaba convencido que íbamos a ir para allá, pero yo tenía otro premio a nivel de regimiento. Yo no había circunscrito la patrulla, por cuanto, si bien es cierto que Pedro Fernández es más antiguo que yo, pero era su tarea principal. La tarea principal mía era asesor del regimiento, y un teniente tenía una dificultad en las calles que le indiqué. O sea, usted no llegó a la posta. Bueno, lo estoy explicando, y en ese momento yo recibo esta comunicación en forma espontánea, de inmediato yo viro en Américo Vespucio, en rumbo a la posta de Irene Frey, y le digo al teniente, incluso me bajo en mi camioneta, le digo, mi teniente, yo me voy a Huelén con Mapocho porque hay un teniente, así que usted está claro dónde ir. Estaba a 2 minutos de la posta. 2 minutos. Pues bien, yo me desprendo en ese minuto, y Fernández se suponía que iba a continuar a la posta. Yo alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, llego al regimiento, lo primero que hago es hablar con el segundo comandante, le doy cuenta de los hechos, posteriormente al comandante del regimiento, le digo exactamente lo que había ocurrido, y el comandante del regimiento se quedó con esa información. Tal vez una hora después, 1 hora y media después, llega Pedro Fernández, pero ahora con un alcance diferente. Como estamos viviendo ya 11 de la mañana, mediodía, etcétera, etcétera, ya la radio, yo me recuerdo, la radio cooperativa de la época, ya estaba, digamos, en sintonía de que habían un par de jóvenes que habían sido abandonados en la avenida Américo Vespucio, cercano a la posta Irene Frey. Cercano, no en la posta. No en la posta, cercano. Entonces ya había algo que obviamente no cuadraba, algo había no cuadrado. Y yo entré a preocuparme obviamente porque, bueno, ¿qué pasó? Pero yo no lo sabía, digamos. No tenía un celular como para poder preguntarle, bueno, ¿y qué pasó? Y llega Pedro Fernández alrededor de mediodía, 1 de la tarde al regimiento. Lo primero que hace, le informa al segundo comandante, que es lo que había ocurrido, posteriormente al comandante del regimiento. Yo no tuve esa conversación particular o personal con Pedro Fernández, pero cuando salimos de la oficina del comandante del regimiento, yo le pregunto, ¿pero por qué no llegaste? Y me dice, no llegué. Listo. O sea, con eso me bastó que definitivamente los detenidos los dejó. Exactamente. Ahora, a partir de ese minuto, obviamente, el comandante del regimiento debe haber tomado alguna medida de prevención, etcétera, pero yo me recuerdo en el acto que a partir de este minuto él dijo, yo en este momento tengo la información, usted siga en el cumplimiento de sus tareas, ya está en mi conocimiento y usted en este momento tiene que continuar haciendo lo que asumir y continuar asumiendo las tareas que tiene. Pero obviamente la radio, la televisión, empezó la presión, digamos, y efectivamente los detenidos no llegaron a la posta, sino que fueron abandonados durante el trayecto. Hubo primero una patrulla comandada por Pedro Fernández Vitus, quien era el que dirigía todas las acciones, y después llegó otra camioneta, un camión más grande, dirigido por otro teniente, con más militares que sumaban 30. Saber el rol específico de cada uno es complejo, puesto que yo no los conocía, puesto que llevaban su cara pintada con negro de camuflaje. Por lo tanto, decir exactamente qué hizo cada quien es complejo, pero sí puedo decir que las personas que daban las órdenes también fue la que me roció con benzina. Carmen Gloria, ¿tú eres capaz de reconocer la cara? Hoy se mostraba y se han mostrado, se han difundido los rostros de las personas que formaban parte de este grupo, de esta célula. No tengo el recuerdo, porque recuerden que en esa época, en el 86, esto fue de día, fue a las 8 de la mañana. Estaban con la cara pintada de negro, claro, salían pintados. Camuflaje de guerra. Entonces es difícil reconocerlo, ¿no? ¿Pudiste ver a los ojos a la persona que te quemó? ¿Podrías reconocerlo? No, porque estaban todos, como te digo, con la cara pintada de negro, por lo tanto era muy difícil. Estaban todos los militares con camuflaje de negro.
porque esa había sido la amenaza del ministro de Interior, Ricardo García, de sacar a todo el ejército a la calle y reprimir a quienes manifestaban. Sí, bueno, habiendo identificado los roles que tenían las patrullas militares que vestían de uniformes, con la cara pintada, con armamento, etcétera, tenía un rol muy específico. El rol mío era absolutamente pasivo y era más que nada de reunión de información, transmisión de información al comandante para tratar en lo posible de que esto se pueda hacer bien llevado por parte de quienes cumplían las órdenes en ese caso, que eran las patrullas militares. No tengo idea cuánto tiempo estuvo la patrulla solamente con los detenidos que ya aludimos. No lo sé. Al menos del momento del contacto radial hasta que yo acudí al lugar, al menos fueron 15 minutos. Tercer dato. Carmen Gloria Quintana me conoce hace 33 años. 33 años. Siempre ella ha culpado, en términos de violencia, lo que usted me señala, a personal de uniforme con la cara pintada. Yo desde el momento que llegué al lugar, jamás usé un uniforme, jamás he tenido la cara pintada. Cuarto dato. En esos años, desde el año 86 hasta este minuto, jamás Carmen Gloria Quintana me ha acusado ni de violencia, ni de maltrato, ni de haberla rociado, ni de haberla quemado. Y aquí estoy. Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas nunca en sus declaraciones judiciales nombraron ni acusaron a Julio Castañer, ni de su detención, ni de su registro, ni de su reducción. La razón, Julio Castañer no estaba en el lugar. A partir de ahí ya se genera una investigación por el ministro en visita a la época, don el señor Echevarría Lorca, ministro de la Corte de Apelaciones, ministro con dedicación exclusiva, en la cual toma declaraciones a los 25 militares que estuvimos presentes en el episodio en la calle en Nanjing. Después de 3-4 días de estar privados de libertad, obviamente, y que el ministro cumpliera con las actividades que tenía o inherentes a su cargo, digamos, tuvo 5 días para decidir y en ese momento somete a proceso a Pedro Fernández Ditu por su responsabilidad de mando y lo procesa como autor, digamos, de homicidio frustrado, cuasi delito con resultado de muerte y cuasi delito con resultado de lesiones en la persona de Carmen Gloria Quintana. Y somete a proceso a Pedro Fernández Ditu. Esto estamos hablando aproximadamente en alrededor del 25-26 de julio del año 1986. Posteriormente hay una contienda de competencia y la Corte de Apelaciones entrega todos los antecedentes hasta este momento, con Pedro Fernández procesado, lo entrega a la Fiscalía Militar, investigación que se lleva a cabo hasta el año 89. 3 años. 3 años, del 89 en la cual... Él no siguió preso. Él siguió absolutamente privado de libertad hasta el año... Después se lo voy a precisar bien, pero todo este tiempo hasta que estuvo la primera instancia, el fallo en primera instancia del fiscal militar, o del juez militar quiero decir, él estuvo privado de libertad y detenido en el Regimiento Libertadores. Después del año 89, esto pasó a la segunda instancia, a la Corte Marcial de la época, fue confirmado, digamos, el fallo y se mantuvo exactamente igual, y en el año con Pedro Fernández también preso todavía, y finalmente el año 94, la Corte Suprema, con todos los antecedentes de la investigación de la Fiscalía Militar, perdón, del ministro extraordinario, de la Fiscalía Militar, de la Corte Marcial, refrenda definitivamente y condena a la pena efectiva de cárcel a Pedro Fernández durante aproximadamente 2 años y medio, aproximadamente. Sumándose el tiempo que estuvo privado de libertad en el regimiento por varios años. No recuerdo en este momento, pero fue una buena cantidad de años. Y esto fue el año 94. Y el año 94, les recuerdo que ya no existía el gobierno militar, había un gobierno democrático
en el país. De hecho, terminando el primero. Tengo entendido que ya estaba iniciándose el segundo, estaba el señor presidente don Eduardo Frei Ruiz Tagle y los ministros civiles de la época, don Adolfo Bañado, Mariano Ortiz, entre otros, digamos, connotados de la época, condenaron definitivamente, insisto, a Pedro Fernández a cumplir pena efectiva. Con eso se sella definitivamente la investigación y las condenas, y también un pago importante de dinero como indemnización del Estado de Chile a la persona de la familia Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, no recuerdo, pero son alrededor de 250 millones de pesos o algo así. En realidad fue bastante poco, no me gusta ver ese tema económico, digamos, porque entramos a otro tema, digamos, que es bastante complejo. Pero fueron alrededor de 250 millones los civiles. Bueno, de ahí viene un periodo, digamos, absolutamente cada cual, Pedro Fernández cumpliendo su pena efectiva, yo continué haciendo mi actividad en el ejército, el resto también. Y finalmente el año 2015, yo trabajaba todavía en el ejército de Chile, hasta ese año, obviamente. Me llega una información por parte de un jefe que tenía allá, en la cual requería que yo me presentara en el cuartel de la PDI en Punta Arenas, por cuanto había un requerimiento judicial hacia mi persona. Cosa que hice de inmediato, digamos. De inmediato se me vino a la mente, y tengo que decirlo, digamos, que lo único que podría haber sido el caso Quemado, por cuanto en alguna oportunidad me habían citado a declarar. Me presenté absolutamente tranquilo y al par de horas después me acompañó, en ese momento estaba mi señora Janet, y en el intertanto que estábamos en compás de espera ahí en el cuartel de la Policía de Investigaciones, hacen un avance de un programa que se iba a dar al día siguiente, denominado Caso Quemado. Y ahí hay un ex soldado conscripto que dentro de esta información que se estaba dando, insisto, para un programa que se iba a dar el día siguiente, me indica como el principal responsable del homicidio de Rodrigo Rojas, que en paz descanse, y de Carmen Gloria Quintana, en la cual quedé asombrado, sorprendido, atónito, junto a mi mujer, y dentro de las imágenes que muestra Chilevisión también me llamó mucho la atención. Y discúlpeme que lo diga, digamos, pero cuando veo imágenes mías entrando a mi casa en Punta Arenas, de 4 o 5 días atrás, entrando a mi casa, me llamó mucho la atención, digamos, porque en ese momento yo estaba tomando conocimiento de que un soldado, la cual yo no conozco, porque jamás tuve relación con los soldados, estando en el Regimiento Libertadores, me acusaba de ser autor de un homicidio. El verdadero culpable tiene nombre y apellido. Julio Castañer. Ese es el nombre del asesino. Y le dije a mi mujer, bueno, tomámonos de la mano, levantemos esta cruz y ayúdame a hallarla juntos, digamos, porque esto se viene serio, digamos. 30 años después. Exactamente. Entonces, el tema era sorprendente, digamos, y cómo Chilevisión hilvana esta historia de una manera teatral, digamos, realmente teatral, y cómo empiezan a coincidir los siguientes pasos en la parte tanto judicial, tanto en la parte política y tanto en la parte comunicacional, con una sincronía y una coordinación que en realidad me llamó mucho la atención. Se quemaron vivos, un joven murió por eso, por una negligencia de un carnicero, porque él gozaba viendo eso, haciendo sufrir al prójimo, a un niño que fue a protestar porque no estaba de acuerdo con el gobierno. Matarlo, loco, no. Tranquilo. Agua. El verdadero culpable tiene nombre y apellido. Julio Castañer. Ese es el nombre del asesino.
Carmen Gloria, ¿tú eres capaz de reconocer la cara? Hoy se mostraba y se han mostrado... Estaban con la cara pintada de negro, claro, se habían pintado. Camuflaje de guerra. Entonces es difícil reconocerlo, ¿no? Por eso fueron testigos del intimidante accionar del oficial Castañer González. El Castañer ordena rociarlo, le ordenó a un soldado a rociarlos con la misma benzina que fueron a buscar afuera, donde iban a hacer la barricada los muchachos. Se rocian los dos muchachos acá con eso, se acerca a la muchacha y empieza a intimidarla con un encendedor. ¿Querés que te queme, conche tu madre? Le decía. ¿Querés que te queme, conche tu madre? ¿Querés que te queme? La niña asustada solamente, lloraba, lo único. Me dicen, pégale, weón, pégale, conche tu madre, pégale vos también. Tuve que tomar el bidón vacío y le pegué un chapulín al joven. ¿Pudiste ver a los ojos a la persona que te quemó? ¿Podrías reconocerlo? No, porque estaban todos, como te digo, con la cara pintada de negro, por lo tanto era muy difícil. Y este tipo todavía seguía hueveando la carne con el encendedor. ¿Querés que te queme, conche tu madre? ¿Querés que te queme por andar haciendo hueá? Hasta que hizo combustión. Julio Castañer, ese es el nombre del asesino. Estaban todos los militares con camuflaje de negro, porque esa había sido la amenaza del ministro de Interior, Ricardo García. Yo lo estaba viendo porque estaba muy cerca de ellos. La camioneta en que ellos iban era una camioneta Chevrolet C10 de color celeste, con una barra anti-vuelco. El parachoque era de color blanco, y la parte trasera también la pisadera también era de color blanco. La patente en realidad no se la vi, no me acuerdo. Lo único que sentí, vi en un momento que él sacó un walkie-talkie color beige, una antena negra, y que él llamaba diciendo que tenía detenido. En ese momento el que estaba, el que hacía las voces de cabeza de grupo, empezó a decir me empezó a preguntar en qué calle estábamos ubicados. Yo le dije que en las calles que estábamos, y él empezó a informar que tenía detenido, llamaba a una parte, en realidad no sé a qué parte. Y yo recibo una comunicación por radio que me hace Pedro Fernández, y donde me dice que me necesita en el lugar porque tenía detenido. Esa fue la información que yo recibí en mi radio. Hablé con diputados, hablé con concejal, hablé con alcalde. Me cerraron las puertas en la cara.
Yo no fui. Fue otro. Siguiente, 24 de julio, tengo entendido que fue el programa ya, el reportaje que sacó Chilevisión, ya un reportaje de 1 hora y media, un par de horas, donde obviamente tuvo el efecto esperado por ellos, digamos, porque toda la sociedad, digamos, se dio cuenta de que había un hecho deleznable que se estaba dando a conocer, y incluso la declaración de Fernando Guzmán sale publicada en los medios tanto digitales como televisión, etcétera, etcétera. Y ahí me llama mucho la atención en que dentro de las declaraciones que se afirma el propio Fernando Guzmán de poder acusarme, digamos, de lo que estaba denunciando, salen 4 declaraciones de personas ligadas a la zona de San Felipe, los Andes, y se refieren, digamos, puntualmente yo me recuerdo de 3, de un señor de apellido Bandes, en la cual, en síntesis, él alude al interés económico de dar cuenta, de acusar, digamos, esta versión de haber sido parte del caso Quemado, y que en un minuto determinado él sufrió mucho por su integridad, etcétera, etcétera. Posteriormente me recuerdo que la secretaria del senador Matías Walker, también una persona de apellido Covarrubias, Caco Covarrubias, que era concejal de San Felipe, del Partido Comunista, que también advierte, digamos, los problemas psiquiátricos que esta persona visiblemente tenía y los beneficios económicos que él se sustentaba en este reclamo que le estaba haciendo a ellos como autoridades. Entonces, todo este tipo de cosas, junto a otras que ya me voy a referir más adelante, ni siquiera fueron ponderadas en la sentencia de don Mario Carroza. Entonces, ya caemos, digamos, en una serie de quiero decir, vicios en forma súper precisa, porque yo no tengo idea de derecho, pero veo el fondo y el contenido de esta intención de dañar personas, de lesionar familias, en la cual yo no me puedo quedar callado. Y bueno, y a partir de ese momento, hace un rato atrás les dije que había una concatenación, había una sincronía, una coordinación entre el poder político, entre Chilevisión, entre el tribunal de don Mario Carroza, y se empezaron a suceder hechos con una velocidad asombrosa. Tan así que yo a los 3 días de haber estar detenido en Peñalolén, se me procesa como coautor de homicidio calificado. Entonces, a partir de ese momento obviamente cambia la vida de cualquier persona, de cualquier familia, etcétera, etcétera. Y se empiezan a suceder hechos, digamos, que los voy a relatar un poco más adelante. Hay un antes y un después, porque esto se reabre después de 30 años a partir de la declaración de 2 personas que fueron soldados. Uno de ellos es Fernando Guzmán Espíndola, al cual yo me acabo de referir. Y el otro era Pedro Franco Rivas. ¿De qué se trata esa opinión? Bueno, Pedro Franco Rivas se desdice respecto a la acusación hacia mi persona como responsable de haber intervenido directamente en el accidente de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. Se desdice porque en un careo entre ellos dos, insisto, entre Fernando Guzmán y Pedro Franco, sencillamente a un simple lector hay discrepancias de forma y de fondo, digamos, que fueron insuperables, y definitivamente cae la declaración en mi contra por parte de Pedro Franco Rivas. Entonces, a partir de ese momento, prácticamente judicialmente, queda solo uno, afirme como se dice, acusándome directamente a los hechos que yo ya he relatado. En un minuto terminado, cuando me acusa Pedro Franco que yo fui, digamos, el que le impregnó con combustible y le prendió un encendedor que iba más o menos prácticamente calcado a lo que había declarado Fernando Guzmán, se le dice, no, en realidad no sé si fue Castañet, no sé si fue Fernández, no sé si fue con un encendedor o con un fósforo, bueno, eso no me recuerdo bien, y quedó, o sea, prácticamente desvirtuó la primera declaración que había declarado frente al juez. Yo estoy contando datos, yo no estoy contando apreciaciones ni opiniones personales, eso lo quiero remarcar en forma súper precisa, lo que yo estoy diciendo. Está en el expediente lo que yo les voy a contar. Hubo un careo entre Pedro Franco y yo, y en la cual, en un minuto determinado,
Pedro Franco me dice, sí, esta persona es Castañer. Sin embargo, minutos antes, en otro careo con otra persona, y se lo voy a decir con nombre porque me recuerdo, con el sargento Nelson Medina, que era el primer careo del día que él tenía, le dice al actuario, este es Julio Castañer. Este es Julio Castañer. Este fue el que quemó a la Carmen Gloria Quintana. Este fue el responsable de... Y el actuario, no me recuerdo el apellido, sinceramente no me acuerdo el apellido, le dijo, don Pedro Franco, la persona que tiene al frente, don Nelson Medina. Y eso quedó constancia en el careo. Bueno, Pedro Franco, voy a ir bien atrás para que entiendan bien la historia. En un minuto determinado, mi señora, Janet, que normalmente le gusta tener sus redes sociales, le gusta su Facebook, etc., encuentra un mensaje en su Facebook de una persona que se llama Marcial Franco Rivas, y deja, si necesitan cualquier apoyo, cuente conmigo porque quiero que prevalezca la verdad, y deja su número de celular. Janet lo tiene en su pantalla, lo tiene en su archivo, ahí estaba. Y Janet me pregunta a mí, me dice, Julio, esta persona, Marcial, ¿tú lo conoces? ¿Cómo se llama? Marcial Franco. No conozco a ningún Marcial Franco. Y yo después le digo, oye, ¿no será algún familiar de Pedro Franco Rivas? Digo, no creo. Bueno, cuento muy corto para... Efectivamente, Marcial Franco Rivas es el hermano de Pedro Franco Rivas. Y yo lo llamo por teléfono. Y le digo, Marcial, tú eres el hermano de tal persona. Sí, me dice yo, exactamente. Y me motivé de llamar a la señora Janet, me dice, porque yo lo único que deseo, digamos, es recuperar a mi hermano, porque está absolutamente perdido y quiero apoyar con lo que esté a mi alcance para que se sepa la verdad. Bueno, después de eso, yo viajo a Santiago, me entrevisto con él. En esa época, su hermano estaba totalmente desaparecido, continuaba en situación de calle, tenía problemas de droga, tenía problemas de trago, de alcoholismo, tuvo problemas de riña, un sinfín de cosas, pero tenía a su hermano definitivamente perdido. Pero bueno, me dice, yo de alguna manera lo voy a traer, pero yo quiero que usted sepa esto. Yo en su momento traté de entrevistarme con el señor Mario Carroza en su despacho, y el ministro me echó del tribunal. Yo no tengo nada que conversar con usted. Y le dijo, oiga, ¿sabe que mi hermano alguien lo está influyendo de mala manera para hacer lo que está haciendo? Porque yo conozco la historia. Y mi hermano me contó la historia. Y no es lo que está relatando en este momento. Bueno, don Mario Carroza lo echó al tribunal y posteriormente habla conmigo y me cuenta todo esto, lo que su propio hermano le había contado hace 25 años atrás. Que efectivamente, digamos, hubo personas que influyeron con él para que cambiara su versión, y el año 2015, digamos, lo obligaran a aprenderse un relato, a recibir plata, dinero en efectivo, alimento, tenerlo un tiempo más o menos prolongado en un hotel. O sea, tenía toda la historia completa, pero en el momento que él describe esta historia era sorprendente, digamos. Y la idea era tratar de lo posible de poder encontrar en alguna parte a Pedro Franco Rivas. Pues bien, pasó mucho tiempo y obviamente él no lo logró. No lo logró porque el hombre estaba perdido, absolutamente perdido. Pero siempre el afán de él era encontrar a su hermano y de alguna manera apoyarlo y sacarlo del estado que pudiera estar en ese momento. Bueno, posteriormente, en un momento me dice, un año después, un año y medio después, qué sé yo, tengo a mi hermano. Y me cuenta que él lo incorpora nuevamente a su familia, a su madre, a su hermana, a sus tías, con él siempre presente, y logran convencer a Pedro Franco que la verdad es lo único que lo va a poder salvar. Porque no solamente lo va a afectar a él, sino que está afectando a terceras personas que son total y absolutamente inocentes y no había medido el daño que estaba haciendo con eso.
Cuento muy corto porque pasó mucho tiempo. Pedro Franco se reúne con su hermana, se reúne con su familia, se convence de esto y resuelven al interior de la familia, una tremenda familia, hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo atrás, digamos. Fueron a una notaría, Pedro Franco hizo una declaración jurada, la declaración jurada está en el expediente, está en los medios, la difundió Radio Biobío el 4 de agosto del año 22, y se generó todo este escándalo, esta tremenda bomba, digamos, y que era, yo hago la pausa realmente porque jamás pensé que las cosas iban a tomar el ritmo y la dirección que tomaron a partir de ese momento. O la esperanza como familia de cómo se abrió esa esperanza, digamos, de que por algún momento la verdad pudiera aflorar. Se hizo lo que se tenía que hacer, mis abogados, digamos, tomaron esa declaración jurada, protocolizada y firmada por notario, comprobada por la Radio de Vigo que era todo efectivo, haciéndose todo un procedimiento de rigor absolutamente legal, y se presentó ante la Corte Suprema, aportando esta prueba que daba un vuelco absoluto al caso Quemado, y oh sorpresa, la Corte Suprema no solamente acogió y declaró admisible la prueba, sino que el propio presidente del tribunal, digamos, instruye a la segunda sala penal para que cuando sean los alegatos, estas pruebas estén presentes y a la vista para mejor resolver de ese alto tribunal. Yo quedé sometido a proceso y se me dio la libertad después de 100 días de estar detenido hasta el 30 de octubre del año 2015, y a partir de ese momento quedé con libertad condicional y con arraigo nacional y firma mensual. ¿Cuáles usted ha visto o percibe que son los vicios jurídicos que se han producido en este caso? Bueno, los vicios jurídicos, de mi manera de ver, primero, anteriormente más o menos se lo había relatado, digamos, no he tenido la oportunidad de poder conocer a don Mario Carroza, ni que él me haya podido en algún momento interrogarme, de ver mi lenguaje corporal, de ver el contenido de mi declaración, de poder contrastar con otras personas, sino que al parecer estaba todo ya resuelto. Esa fue la sensación que yo tuve como ciudadano de sentarme frente a un tribunal, primera vez que yo estaba dentro de un tribunal del crimen, digamos. No tengo ninguna experiencia en eso, pero me sentí absolutamente con un indebido proceso latente, que yo lo podía palpar, digamos. En ningún momento se me entregaron las declaraciones que yo hice el año 1986 para al menos tener qué fue lo que yo sostuve en esa época. Habían pasado 30 años, tampoco los tenía. Entonces, el juez tampoco me conoció a mí. Esos fueron uno de los vicios. Tercer vicio. Yo les quiero relatar esto, pero desde el punto de vista del dato, no de la opinión personal. Eso quiero dejarlo bien separado. Lo que yo les voy a relatar está en el expediente. Las 6.000 y tantas fojas que tiene el expediente está, para que lo quiera buscar, ahí está. Leonardo Riquelme Alarcón, un ex soldado conscripto integrante de la patrulla de Pedro Fernández, en el año 1986, no recuerdo el mes, pero podría haber sido julio, agosto, septiembre de ese año, encara a su teniente y le dice: mi teniente, yo, en forma involuntaria, pero yo fui el responsable de patear la bomba. Obviamente causa una reacción inmediata a Pedro Fernández, y Pedro Fernández le dice: quédate callado porque esto aquí ya se fue la bolita, yo soy el responsable de esto, así que lo que tú me cuentas, olvídate. A partir de este minuto yo la llevo. Valentía, arrojo, temeridad, póngale el adjetivo que ustedes estimen. Pero Leonardo Riquelme, en el año 86, él declara a su teniente que fue el responsable de patear la bomba. Entonces,
¿Por qué lo saco a colación? E invito al que quiera, está en el expediente. En el año 2015, cuando se empezaron a suceder todas las declaraciones que hizo don Mario Carroza en su tribunal, estando detenido, de repente supimos que Leonardo Riquelme Alarcón pide hablar con el juez, diciéndole que va a contar la verdad, su verdad. Genera mucho ruido en el tribunal y lo citan y lo llevan desde Peñalolén hasta Santiago Centro. Le tienen a dos actuarios, el propio ministro instructor presente, y el ministro instructor le dice, y esto está en la declaración, insisto, ¿a qué te dedicas, muchacho? Le dijo. Yo soy taxista. Perfecto. Me alegro mucho porque si vamos a empezar a hablar con la verdad, le dijo, yo te puedo dar una mención especial de que puedas trabajar durante el día y en la noche, bueno, te vienes a Peñalolén y al día siguiente tú sigues trabajando para que no tenga ningún impacto. Es decir, le empezó a ofrecer garantías, especialmente pensando, el ministro, estimo, que iba a tener una verdadera bomba por parte del ex soldado Leonardo Riquelme. Pues bien, le dijo, señor ministro, yo fui el responsable, digamos, de la inflamación de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Yo pateé la bomba y se produce la ignición y se produce la inflamación y produce el resultado por todos ustedes conocidos. Pero esto que yo le estoy contando ahora, el año 2015, yo se lo relaté y se lo informé personalmente a mi teniente Pedro Fernández Dito. Y a partir de ese minuto, obviamente, se acabó la declaración del soldado, se llegó hasta ahí, se firmó rápidamente y se archivó. Insisto, el que lo quiere tener, ahí está, en el expediente. Obviamente que la promesa hecha por el ministro instructor a este soldado de trabajar de día y estar detenido en la noche, obviamente no se llevó a cabo. Y bueno, y continuó. Ese es un vicio por el cual don Mario Carroza, en un minuto determinado, definitivamente optó por dejar afuera esa declaración y continuar con su hipótesis hasta el día de hoy. ¿Cómo se declara? Bueno, yo soy, y siempre lo he dicho, digamos, yo soy absolutamente inocente de los cargos que se me han imputado desde el primer momento. He tratado por todos los medios de poder aportar, contribuir a que la verdad se sepa. He tratado de poder contribuir, insisto, en que es realmente deleznante, digamos, la manera como se ha tratado de colocar una posverdad de un hecho que la propia Corte Suprema de Justicia refrendó y resolvió el año 1994. Me hago la siguiente pregunta. Ustedes saben que toda la promoción de este carnaval mediático que hubo el año 2015 fue generado por Chilevisión puntualmente y en forma particular por el periodista Alejandro Vega Cacabelo, su acompañante, que era una profesional también de las comunicaciones, Tatiana Lorca, y también por todo su equipo de producción. Esta persona hoy día, en este momento, el daño que hizo, tanto en lo jurídico, como en lo personal, como en lo familiar, es inconmensurable. Sin embargo, yo tengo todavía una pregunta que me hago y no tengo respuesta. ¿Qué motivó a Alejandro Vega Cacabelo de hacer lo que hizo? ¿Quién fue el que lo motivó, lo incentivó, lo respaldó? ¿Fue Chilevisión? ¿O hay algo más que está escondido y no se quiere saber, digamos? Yo recuerdo el año 2015, la propia Presidenta de la República a la época, me acuerdo como que si fuera hoy día, porque son imágenes que para mí son muy elocuentes. Ella, en televisión abierta, dice: ojalá que haya muchos Fernando Guzmán Espíndola. Y hoy día, después de 8 años, ojalá que no haya ningún Fernando Guzmán Espíndola, ni menos un Alejandro Vega Cacabelos, que sea capaz de mentirle a un país completo.
de afectar, pero sin ninguna distinción, aplastar una familia completa. ¿Para qué? ¿Para una ideología política? ¿Para tapar un tema judicial, un mega problema judicial que está afectando al gobierno? ¿Un problema de ideología pura? No lo sé, no tengo el respaldo, pero lo planteo como inquietud, porque hasta el día de hoy nadie me saca, digamos, que esto no fue espontáneo, sino que fue absolutamente premeditado. Acusan al periodista Alejandro Vega de Chilevisión de haber comprado testimonios para inculpar a militares por derechos humanos. Un grave vuelco es lo que se está produciendo en torno a la investigación por el llamado caso Quemados, y es que uno de los condenados, un ex conscripto llamado Pedro Franco Rivas, habría reconocido que su testimonio en el que inculpaba a otros militares fue completamente falso y que fue pagado por el periodista de Chilevisión Alejandro Damián Vega Cacabelos para ello. El caso se remonta a 1986, cuando un grupo de militares habría prendido fuego a los insurgentes Rodrigo Rojas y Carmen Quintana, sobreviviendo esta última. Por este caso se encuentran cumpliendo condena 10 ex uniformados. Sin embargo, tal como consigna Radio Bio Bio, Rivas decidió declarar la verdad sobre su confesión forzada en 2015, cuando un equipo periodístico liderado por Vega se habría aprovechado de la situación de indigencia del ex conscripto para obligarlo a mentir e inculpar a inocentes. En concreto, afirmó que tal declaración, diligencias y careos aludidos son absolutamente falsos, en atención a que, dadas mis vulnerabilidades personales existentes en esa fecha, tales como inestabilidad emocional, estar sin trabajo y en situación de calle, fui manipulado por un equipo profesional del canal Chilevisión, liderado por el periodista Alejandro Vega. El periodista Vega y sus secuaces le ofrecieron sacarlo de la situación de calle, darle dinero en efectivo, vestuario, alimentación, entre otros beneficios, a cambio de dar falso testimonio ante las autoridades. En sus propias palabras, afirmó que la manipulación se llevó a cabo ofreciendo sacarlo de la calle, dándole el dinero en efectivo, el vestuario y la alimentación, una nueva vida, explica, además de otros beneficios, junto con ofrecer llevarlo a un hotel para prepararlo y para poder declarar ante el juez Carroza, induciéndome a faltar a la verdad, incriminando a otros militares. Ante tal ofrecimiento acepté, como dije, justamente por no tener trabajo, estar falto de dinero y tantas cosas que necesitaba. La defensa de uno de los militares falsamente inculpados, Julio Castañer, reclamó de inmediato ante la evidente injusticia. El abogado Maximiliano Murat consignó: el caso Quemados y su investigación lamentablemente están basados en hechos falsos y en testigos que fueron presionados para mentir y conseguir así condenas injustas de personas inocentes, como es el caso de Julio Castañer, entre otros. El propio Castañer añadió que solo ratifica lo que siempre había dicho, que soy inocente, señaló. Hoy la declaración de ese mismo conscripto que señaló como responsable de un delito a través de un canal de televisión es el que dice que todo es falso y que le pagaron, lo prepararon y manipularon para poder inculparlo. El periodista señalado Alejandro Vega es un activista fanático de ultraizquierda, especializado en la persecución de exmilitares por causas asociadas a los derechos humanos. En sus propias redes se jacta de ser votante del apruebo y de validar la insurrección antichilena de 2019, posando en numerosas fotos con miembros de guerrilla urbana en barricadas y con insurgentes que realizaban actos de vandalismo político y terrorismo. Bueno, quiero remarcar que Carmen Gloria Quintana ha declarado una infinidad de veces, y tengo que decir en forma muy categórica y muy clara que después de todas esas declaraciones, para mí constituye una plena prueba, digamos, de que es el mejor testigo que tengo, porque siempre Carmen Gloria Quintana ha sostenido de quien la detuvo, quien le aplicó rigor
apremio físico. Quien la roció o quien la quemó fueron militares vestidos de uniforme con la cara pintada. Yo, en su momento, fui el más identificable, por cuanto no vestía de uniforme sino de civil, jamás tuve la cara pintada y siempre estuve la cara descubierta. Ella hoy día es mi principal testigo. Sin embargo, el tribunal jamás ponderó esta plena prueba de la cual me estoy refiriendo. Carmen Gloria, ¿tú eres capaz de reconocer la cara hoy? No tengo el recuerdo. Estaban con la cara pintada de negro, claro, salían pintados. Camuflaje de guerra. Entonces es difícil reconocerlo, ¿no? Estaban todos los militares con camuflaje de negro. Y por otra parte quiero agregar algo curioso, al menos curioso, que no se haya tomado en cuenta por parte del tribunal. Todo el relato, o gran parte del relato, para ser bien preciso, de Fernando Guzmán Espíndola respecto a la detención, respecto al registro, a la reducción, a la aplicación de fuerza, violencia, rocío, etc., todo su relato declarado ante el tribunal de don Mario Carroza es absolutamente falso, por una sola consideración. Fernando Guzmán Espíndola no llegaba en el lugar, fue en el último vehículo que llegó, 30 minutos después de la detención. 30 minutos después de la detención. Podrá tener plenos poderes para imaginarse qué es lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, jurídicamente no hay ninguna prueba de que esta persona estuvo en el lugar. Es decir, todo su relato es inventado. Ese relato, aprendido por parte, digamos, de Fernando Guzmán, aprendido desde Chilevisión, de Alejandro Vega Cacabello y su equipo de producción, son falsos. Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas nunca en sus declaraciones judiciales nombraron ni acusaron a Julio Castañer, ni de su detención, ni de su registro, ni de su reducción. La razón, Julio Castañer no estaba en el lugar. Al igual que yo, en un primer momento, cuando se produce la detención, registro, violencia y lo que se haya producido, a mí no me consta porque yo no estaba en el lugar. Es decir, ese hecho de la detención, de la aplicación de violencia, de un posible rocío y todo lo que ello involucra, yo no estuve presente. Yo soy inocente, siempre lo he dicho, y voy a demostrarlo aquí o en la eternidad, porque esto no muere acá, muere en la trascendencia, como católico, como padre de familia, como militar, como persona, como abuelo. Y por Dios que tengo esperanza en la Corte Suprema. Tenemos que hacer la pega, yo creo en ellos, creo en ustedes. ¿Qué cuesta ser una persona decente en este país? Nada, solamente hay que atreverse, demos la cara.